Hola, ¿qué tal amigos? En este video tutorial vamos a tratar lo referente a los tipos de datos que se pueden utilizar para desarrollar código utilizando la interfaz de desarrollo de Visual Basic. En la tabla tenemos los diferentes tipos que vamos a utilizar y algunas características que se pueden emplear. Bien amigo, te invito a que te quedes hasta el final de este video tutorial para que comprendamos cada uno de los tipos de datos que se pueden utilizar. De igual manera, te invito a que te suscribas a este canal, le des me gusta a este video y nos dejes tus comentarios. Bien, demos comienzo a este tutorial comprendiendo primero qué son los tipos de datos y para qué se utilizan. Los tipos de datos los podemos asimilar a cajones en los cuales podemos guardar diferentes elementos. Pues bien, los tipos de datos lo que nos permiten es reservar espacio en memoria de tal manera que podamos almacenar diferentes tipos de información dependiendo de su tamaño y la capacidad que necesitemos para albergar esta información. Bien, con esta información podemos establecer, ya teniendo claro qué son y para qué sirven los tipos de datos, sabiendo que nos reservan espacio en memoria, entonces vamos a desarrollar un procedimiento al cual vamos a llamar variables. En este procedimiento vamos a iniciar declarando, lo cual hacemos mediante la palabra reservada dim. Vamos a declarar una variable, que la vamos a llamar mi variable, seguido de la palabra reservada as y por último el tipo de dato que va a contener. En este caso va a ser un tipo de dato byte. Esta es la declaración, lo hacemos con la palabra reservada dim. Y la asignación, utilizamos el nombre de la variable, el cual no puede contener espacios, y el signo igual para hacer la asignación. Aquí le hemos asignado un valor de 240. Vamos a utilizar la función msgbox para conocer el contenido de dicha variable. Vamos a hacer una concatenación. Utilizamos para ello el símbolo ampersand. Ya habiendo terminado la concatenación, para lo cual utilizamos dentro de la función msgbox el símbolo ampersand y encadenamos dos valores, un valor de la variable y una cadena de texto. Estando dentro del procedimiento, presionamos F5 y observamos que se nos muestra el contenido de la variable. Debemos tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, si en algún momento sobrepasamos el límite de el valor que puede contener el tipo de dato byte, al presionar F5 se nos presenta un mensaje de error por desbordamiento. Es apenas lógico, hemos excedido el valor de 255, ya que el tipo byte puede contener valores entre 0 y 255. Entonces ya ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Otro aspecto que podemos tener, otra información que podemos utilizar es las funciones de conversión. Entonces vamos en este sentido a asignarle a mi variable que es de tipo byte un valor, pero vamos a utilizar la función de conversión cbyte para asignarle un valor. Digamos que le vamos a asignar 234.67. Este valor contiene cifras decimales, por lo tanto, la función de conversión debe asignar haciendo un redondeo y asignando un número entero. Presionamos ahora F5 y observamos que le ha asignado 235.
Es decir, se hizo el redondeo de este valor que tiene dos cifras decimales y se asignó el valor en su parte entera. A continuación vamos a declarar otra variable de tipo integer, de conformidad con la información que contenemos en la tabla que inicialmente vimos. Esa variable la podemos declarar aquí debajo como, vamos a llamarla mi integer as integer. Esta es una forma en la cual la podemos declarar. Otra forma puede ser declararla dentro de la misma línea anterior. Entonces lo hacemos separando con comas. Entonces la vamos a llamar mi integer as integer. Y vamos a eliminar para que no haya errores de duplicidad en nombres de variables. Allí ya tenemos declarada una nueva variable de tipo integer. Y lo hemos hecho en una misma línea utilizando un separador coma. Y le podemos asignar a esa variable un valor. Como es de tipo integer, puede contener valores entre menos 32.768 y 32.767. Entonces vamos a asignarle 32.000. También lo podríamos haber hecho en la misma línea anterior y para hacer o para realizar asignación en la misma línea utilizamos dos puntos. Entonces ya aquí podemos hacer la asignación y lo cual también va a funcionar. Vamos a comentar esta línea. Para ello colocamos el apóstrofe antes de la línea que vamos a comentar. Esta es la forma de establecer comentarios al interior del código en la interfaz de desarrollo. Y vamos a utilizar de igual forma la función msgbox para conocer el contenido de la variable de tipo integer. Y para eso encadenamos también. Y de esta forma ya podemos visualizar el contenido de la variable de tipo integer. Vamos a presionar F5 y efectivamente ya tenemos el contenido de la variable de tipo integer. Entonces hemos visto cómo declarar variables en una misma línea. Y aquí lo podemos observar mejor. Separamos con comas y de igual manera ya vemos cómo podemos asignar variables en una misma línea utilizando para ello el separador dos puntos. De igual manera como con el tipo byte tenemos una función de conversión, pues para los integer tenemos también una función que presta el mismo objetivo de convertir, pero en este caso a un tipo integer. Entonces vamos a asignarle a mi integer y vamos a utilizar la función cint y vamos de esta forma a asignarle 34.789. Es decir, le vamos a asignar un número que tiene 3 decimales, pero como sabemos, integer es estrictamente para uso de enteros. Vamos a presionar F5. Tenemos un error de desbordamiento porque estamos excediendo los 32.767. Entonces vamos a asignarle 31.789. Presionamos F5 y efectivamente le asigna 31.001. Es decir, se ha hecho el redondeo y se le ha asignado el valor entero a mi integer. Ya para concluir con la parte de los números, de los tipos de dato entero, vamos en esta ocasión a ver el tipo de dato long, que es un entero ya muy grande. Entonces vamos a declarar una variable que vamos a llamar milong y es de tipo long. En la tabla podemos observar que va entre menos 2.147.483.648 hasta 2.147.483.647. Es un entero realmente grande, largo. Entonces vamos a asignarle a mi long
un valor, por ejemplo, de 2.140 millones. Y con MSGBox vamos a mostrar el contenido de la variable de tipo long. Encadenamos con ampersand y lo vamos a unir con mi long. Vamos a convertir a comentario esto, que no lo necesitamos. Presionamos F5 y efectivamente ya tenemos un dato de tipo long. Hay una función muy importante que nos permite evaluar qué tipo de dato contiene una variable. Entonces vamos a utilizarla para conocerla y de esta forma poder en nuestros scripts tener mecanismos de validación. Entonces vamos a utilizar la función msgbox y enseguida la función typename. Esta función typename nos devuelve una cadena, o sea, un string. Solo tiene un argumento que es el nombre de la variable. Entonces vamos a utilizar el nombre, por ejemplo, de mi long. Y ahora vamos a presionar F5. Hay un error aquí en el nombre de la función, es msgbox. Presionamos F5 y aquí nos está informando que esa variable es de tipo long. Entonces la función typename nos ofrece una forma de obtener el nombre del tipo de dato que contiene una variable. Es importante para poder tener mecanismos de validación de la información. A continuación vamos a tratar los números o los tipos de datos que tienen parte decimal. Cada uno de ellos tiene un valor o admite un valor muy grande en la medida en que vayamos progresando en la tabla que tenemos asignada. Es decir, vamos desde el single, el double, el currency y el decimal. El decimal tiene una capacidad tan grande que utiliza 96 bits en su almacenamiento. Entonces, de allí la importancia de optimizar los recursos al momento de asignar las variables con un tipo específico que nos permita guardar de forma suficiente los datos que necesitamos en cada uno de nuestros scripts. Vamos entonces a borrar toda esta parte que no vamos a utilizar de momento y vamos a declarar una variable de tipo single. Entonces la vamos a llamar mi single as single. Esta variable ya sabemos que contiene una parte decimal, entonces vamos a asignarle un valor. Según la tabla tiene un contenido bastante amplio y vamos a asignarle, por ejemplo, 34 puntos. Vamos a asignarle varios decimales y con msgbox vamos a conocer el contenido de dicha variable. Encadenamos con el ampersand y ahora presionamos la tecla F5. Observamos que nos muestra 5 cifras decimales, ¿sí? Entonces, una característica de los tipos de datos single. También tiene una función de conversión que es CSNG. Con CSNG podemos convertir un dato o un tipo de dato a single. Cada una de estas funciones tiene su objetivo específico y nos permite tener con garantía la asignación de un dato de acuerdo a la necesidad que tengamos en su momento dentro de la aplicación. Bien, como lo dije hace un momento, en la parte de los tipos de datos que tienen números decimales tenemos el single, el double, el currency y el decimal. Cada uno de ellos tiene su función de conversión y operan de la misma forma, es decir, se declaran de la misma manera y se asignan
de la misma forma que lo hemos hecho en los ejemplos precedentes. Entonces, para avanzar, vamos a comprender qué es el carácter de declaración de tipo. Para ello vamos a quitar toda esta información y vamos a declarar una variable a la cual voy a llamar mi integer. Y al final le voy a colocar el signo de porcentaje. Al momento de hacer este tipo de declaración, ya el sistema está entendiendo que mi integer es una variable de tipo entero. Entonces le voy a hacer una asignación a esta variable y le voy a asignar el valor de 31.000. Con MSGBox, entonces voy a obtener el nombre del tipo de dato que contiene la variable mi integer. Presiono F5 y efectivamente me dice que es un tipo entero. Entonces, de esta manera podemos utilizar el carácter de declaración de tipo al momento de declarar algunas variables. Entonces, este signo para este caso equivaldría a una declaración de esta forma, es decir, con el dim y la palabra reservada a seguido de integer. Entonces, integer se asimila o es igual con la declaración de tipo con el carácter porcentaje. Es un mecanismo para agilizar la parte de escritura de código. A continuación, vamos a comprender el tipo de dato string. Entonces, vamos a quitar esta información y vamos a declarar una variable a la cual vamos a llamar nombre, seguido la palabra reservada as y luego el tipo de dato string. String son los conocidos cadenas de texto. Para la asignación se hace encerrando entre comillas el contenido de la variable. Es decir, las cadenas o strings se asignan encerrando entre comillas el valor que le vamos a asignar a cada variable. Y con MSGBox podemos utilizarla para conocer el contenido de dicha variable. Presionamos F5 y efectivamente ya se observa el contenido de la variable. El tipo dato string también tiene una función de conversión que es muy útil al momento de encadenar. Entonces, digamos que para este caso tenemos una variable que se le llame edad y es del tipo byte. A edad vamos a asignarle 35. Y en este MSGBox vamos a encadenar para conocer el nombre de la persona y la edad. Entonces aquí, como edad es del tipo byte, que es un entero, es aconsejable utilizar la función de conversión para la función edad, perdón, para la variable edad. Debemos utilizar el ampersand para hacer el encadenamiento y presionamos F5. Entonces tenemos aquí una forma de uso para la función de conversión a tipo string. Enseguida tenemos los tipos de datos variant. Estos tipos de datos son un tipo muy general. Vamos a llamar a esta variable, vamos a llamar simplemente variable. El tipo de dato variant es tan amplio y tan ambiguo que se aconseja no utilizarlo, ya que puede contener todo tipo de datos o cualquier tipo de dato, lo que al momento de la lógica dentro de la aplicación puede generar inconvenientes. Entonces, el ideal es utilizar los datos predefinidos y de forma exacta de acuerdo a la necesidad y evitar este tipo de ambigüedad.
Entonces, por ejemplo, variable puede contener un número entero, variable puede contener un número decimal, variable puede contener una cadena, variable puede contener una fecha, variable puede contener un boolean, es decir, el tipo variant puede contener cualquier tipo de información. Esto puede generar inconvenientes ya que al momento de efectuar, por ejemplo, cálculos matemáticos podrían tomarse datos que no tengan realmente la información necesaria para dichos cálculos. En el caso de haber utilizado en algún momento el tipo variant, es aconsejable más bien hacer validación de la información para conocer el nombre del tipo de dato. Es decir, por ejemplo, vamos a insertar msgbox y la función typename para que nos devuelva el tipo de dato de la variable. Vamos a presionar allí F5 y observamos que nos dice que es de tipo integer. Vamos a copiarlo después de cada asignación para que nos informe sobre el tipo de dato que tenemos en cada una de esas asignaciones. Vamos a presionar F5, el primero es un integer, luego un double, un string, un fecha date, un boolean. Entonces observamos que variant puede contener cualquier tipo de dato y el ideal es validar para conocer qué tipo realmente contiene en el momento específico para que la lógica funcione y no genere inconvenientes al momento de desarrollar o ejecutar nuestra aplicación. A continuación tenemos los datos con tipo boolean, que son los tipos lógicos: verdadero o falso, true, false, y son muy útiles al momento de la toma de decisiones. Entonces vamos a declarar una variable a la cual voy a llamar res y es del tipo boolean. Y le voy a asignar un valor, por ejemplo, false. Entonces con msgbox vamos a escribir que la respuesta es, y lo vamos a encadenar con res. Presionamos F5, nos dice que la respuesta es falso. Le asignamos true y ahora la respuesta es verdadero. Como la variable es boolean, esto tiene que ver con la lógica, entonces le podríamos asignar un valor que se pueda, una sentencia que se pueda analizar de forma lógica. Entonces, por ejemplo, 5 mayor que 3. Vamos a ver qué sucede. Presionamos F5 y nos dice que es verdadero, porque la lógica indica que 5 sí es mayor que 3. Ahora vamos a colocar aquí 1 mayor que 3. Presionamos F5 y nos dice que es falso, porque la lógica así lo indica. Ya para terminar, vamos a observar el tipo de dato date. El tipo de dato date es el que utilizamos para asignar fechas. Entonces vamos a declarar una variable que llamamos fecha as tipo de dato date, y a esa fecha le vamos a asignar un valor, por ejemplo, enero 20, 2023. Cerramos comillas y con msgbox vamos a conocer fecha es y encadenamos con fecha. Ahora presionamos F5 y nos la muestra en formato corto, día, mes y año. ¿Sí? Hemos asignado una cadena de texto con este formato y nos lo ha convertido a un tipo de dato corto. Hay que entender que se presenta en esa forma porque así tenemos configurado, así particularmente tengo en mi sistema esa configuración. Pero regularmente la asignación de fechas preferimos hacerla
utilizando el siguiente formato: día 23, guión medio, mes 01 y año, por ejemplo, 2022. Cerramos comillas y copiemos este MSG Box, peguémoslo acá y vamos a comentar estas dos líneas. Para comentar varias líneas podemos seleccionarlas y presionar el botón de bloque con comentarios. Ahora presionamos F5 y efectivamente nos muestra en formato corto, día, mes, año, la fecha que hemos ingresado. También la función date se utiliza para asignación de horas. Entonces podríamos tener una variable a la cual llamamos hora, el tipo date, y ahora le vamos a asignar una hora específica, por ejemplo las 20 con 30 minutos y 25 segundos. Y con la función msgbox vamos a mostrar la hora es, cerramos, encadenamos con la hora. Presionamos F5, tenemos primero la fecha y luego tenemos la hora. El sistema ha realizado una validación en la cual hace la conversión al formato de acuerdo a la configuración que tengamos, es decir, formato de 12 horas terminado en AM o PM. Según la documentación, el ideal es que la asignación de fechas, en lugar de utilizar comillas para encerrar su contenido, utilicemos el símbolo de almohadilla o numeral. Entonces vamos a cambiarlos. Esto es solo para la asignación, no para la concatenación. Entonces presionamos F5 y nos funciona de igual forma. Entonces, según la documentación, el ideal es que los formatos de fecha se encierren entre formato de numeral o almohadilla. Bien amigos, hemos hecho un recorrido con respecto a los tipos de datos que manejamos en la interfaz de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones. Les agradezco por su atención. Los invito a que se suscriban a este canal, le den me gusta a este video y nos dejen sus comentarios. Muchas gracias. Hasta pronto.